Bendiciones, hermanos. Es un gusto estar de nuevo compartiendo con ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir Jesucristo y la Iglesia. Este es un tema muy maravilloso, muy lindo, basado netamente en la Biblia, como debe de ser. Y vamos a orar al Señor, por favor, para empezar este tiempo. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por permitirnos aprender de ti. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de conocerte, Señor. Bendito eres, a ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Grande y perfecto, maravilloso, Señor. Entregamos en tus manos, Padre Celestial, estos momentos de compartir. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Jesús y la Iglesia está basado prácticamente, lo he puesto un versículo en esta presentación en la carátula, en la que indica: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, al cual es su cuerpo, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Es la analogía del matrimonio. Realmente las bodas del Cordero es por eso. Nosotros, la Iglesia, somos la novia y Jesucristo es nuestra cabeza y nos sujetamos a él, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver, he tenido un problema con la presentación, mil disculpas. Vamos a iniciar nuevamente. Ahora sí, tenemos, en primera instancia vamos a compartir lo que refiere un misterio escondido, ¿sí? Este misterio escondido no era revelado anteriormente, ¿no? Ahora sí lo tenemos gracias a su Espíritu Santo. Dice Efesios 3, 5 al 12. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, ¿sí? Antes el Espíritu Santo venía a capacitar a las personas, como ha capacitado a los profetas, a reyes como David, etcétera, ¿no? Pero el bautismo del Espíritu Santo viene después de Jesús, a raíz de la promesa que él dijo que vendrá el Consolador sobre nosotros. Conviene que me vaya, dijo él, ¿no? Entonces refiere a eso más o menos este versículo, en el que dice que este era un misterio y ahora es revelado. Y en el verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea que antes los judíos, Jesús vino a los judíos, ¿no? Pero ellos no los recibieron, y ahora los gentiles, que somos nosotros, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, ¿sí? Continuamos. Cuando nosotros vemos esto, y vamos a este link, vamos a leer hasta el verso 12, como indica: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de fe en Él. ¡Qué maravilloso! Esto escribe Pablo, y lo escribe tan lindo, porque realmente multiforme sabiduría de Dios, amados, nos ha dado a conocer a la Iglesia, que somos parte de Él, ¿sí? Que podemos servir a Él, que podemos ministrar, enseñar a otros. La Iglesia de Jesucristo tiene al Espíritu Santo ahora, quien la redarguye de pecado, quien la enseña, quien la instruye, ¿no? Quien la convence, ¿no? Quien atrae con sus lazos de amor. Y esa es la relación que Jesús tiene con la Iglesia. Ahora, si nosotros somos parte de la Iglesia, somos uno, y tenemos la posibilidad de que Él nos use, nos dé sus dones y nos dé sus ministerios, ¿sí? Amén. Vamos a ver en Colosenses, que le escribe a la iglesia de Colosas, en Colosenses 1 del 24 al 29,
que dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Está hablando de Cristo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Seguimos con esta parte. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, nuestra esperanza, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, nosotros somos perfeccionados por Cristo. Esa es la relación entre la iglesia y Jesús, en que Jesús nos perfecciona, nos da la esperanza de gloria y hacernos perfectos a todo hombre en Cristo Jesús, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, decía Pablo, estando en el Espíritu escribiendo estas cartas. ¿Sí? Efesios dice justamente en el verso 7 del capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, la iglesia tiene redención, es una promesa maravillosa, por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Qué maravilla, hermanos amados! Viendo esto, nosotros nos podemos dar cuenta que Cristo nos acercó, estando separados de Dios por el pecado del hombre desde el inicio, a raíz de que Jesús murió por su sangre, de redención por su sangre, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Acercarnos a Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Gloria al Señor por eso. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él tiene toda la potestad. Él es Señor de señores. Y el que nosotros nos acerquemos a Él es una relación tan íntima la iglesia con Jesús, y que lo aceptemos, y es por su propia voluntad, ¿no? Justo su palabra dice: a mí nadie me quita mi vida yo la entrego porque quiero, dice Jesús, ¿no? En uno de los evangelios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué tenemos que ser nosotros? ¿Para qué la iglesia? Para alabanza de su gloria, no para nosotros, no para nuestra vanagloria, es para alabanza de su gloria, de Él. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. La iglesia espera en Cristo. Cristo es la base de nuestra fe, Él, el autor y consumador de la fe. Amén. La iglesia, vamos a ver la iglesia, enfocándonos en estos versículos. En 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Primer Adán alma viviente, sopló Dios sobre Adán y fue alma viviente. Y el postrer Adán, está hablando de Jesús, espíritu vivificante, el que nos da vida a nosotros. Amén. Primera de Corintios 15, 21, 22 hace otra reflexión. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién entró por la muerte? Por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos, lo que va para la iglesia. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí hemos hecho una representación gráfica. Adán, muerte, por él entró por el pecado, y a raíz de él todos mueren, dice, ¿no? La palabra. Pero hablando de Jesucristo, es para resurrección de muertos. O sea, los que estábamos muertos somos resucitados en Cristo. La iglesia nace, por eso la iglesia en Cristo. Entonces, de eso no. También en Cristo todos serán vivificados. Todos los que creemos en Él somos vivificados, pues somos la iglesia del Señor.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Estamos hablando de lo que pasó con Adán cuando sacó a Eva, ¿no? Tomó una de sus costillas y cerró la carne. En este versículo nosotros podemos ver cómo Dios de Adán saca a Eva, su ayuda idónea, su compañera, ¿sí? Porque fue tomada del varón, dicen que fue varona. Y vamos a ver Juan 19, 33 al 35, que dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esto es muy representativo porque tiene que ver con el costado de donde salió sangre, la que nos lava a nosotros, de donde nace la iglesia. Si se dan cuenta, amados, la iglesia nace a raíz de la sangre de Cristo, del costado, igual que nació Eva de Adán, del costado, ¿sí? Pero la sangre de Jesucristo fue la que dio vida a la iglesia, porque si no fuera por él, la iglesia no existiría, ¿no? Hablando de que sea salva en Cristo Jesús, de que sepamos la verdad. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el redil, ¿sí? Es importante cuando hablamos de la iglesia el redil, porque la iglesia está compuesta de ovejas, de miembros. Muchos somos, ¿no?, los miembros de la iglesia, pero también tiene que ver con cómo nos vamos a nutrir de la iglesia. Si estamos dentro de un redil, tenemos que alimentarnos, ¿sí? ¿Cómo nos alimentamos? Nos alimentamos de Cristo. Eso nos dice Juan 6, 33, 35, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, o no tendrá sed jamás. Cuando nosotros hablábamos, ellos hablaban del pan, del maná que había descendido del cielo sobre Israel, y le dijeron: ese que nunca se acaba, danos, Señor. Y Jesús les dice: yo soy el pan. La iglesia, ¿de quién debe alimentarse para poder vivir y no quedar raquítica? De Jesús, para poder estar cerca de él como iglesia. En Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Es cuando Jesús murió, y a raíz de él es que tenemos vida. ¿Vida o muerte? ¿Vida o muerte? El título. Con Cristo, vida. ¿En qué momento muerte? En 2 de Corintios 4, 10, 12 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, tenemos mucho que ver con que llevar la vida de Jesús. Nosotros, si no estamos muertos, si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta, amados. Nosotros decimos: vamos a manifestar en nuestro cuerpo, ¿qué? ¿Muerte o vida? ¿Para qué murió Jesús? Para darnos vida. Podemos también ver en Efesios, en el capítulo 4, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea que nosotros, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, la vida que llevábamos antes, el cuerpo que llevamos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros como iglesia debemos para ser parte, debemos de despojarnos del viejo hombre y renovarnos en el espíritu, que es el que da vida. Si permanecemos en la carne, nada podemos y estamos muertos, pero en el espíritu es el que vive, espíritu vivificante, nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 6, por ejemplo, podemos ver en el versículo 5 y 6: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la que de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso dice, sé crucificados juntamente con Cristo. Y esa es una representación también el bautismo, ¿sí? Cuando nosotros nos bautizamos es una representación de enterrar al viejo hombre y que vive el nuevo y seamos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que es la iglesia, a la que Él es cabeza y nosotros nos sujetamos, entonces Él nos guía. En Colosenses capítulo 3 del 9 al 11 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gloria a Dios, bendito nuestro Señor, que Él es en todo, porque nos despojamos del viejo hombre. Ya no vivimos bajo la ley, no vivimos bajo lo que era, si me porto bien por mis obras soy salvo, sino que nos despojamos de todo y ya no hay diferencias, somos uno en Cristo Jesús, porque Cristo es el todo y en todos. Amén. Vamos a ver columna y baluarte de la verdad, para poder entender que la iglesia debe de reflejar la verdad, que la verdad es Cristo, no es algo, es alguien. En 1 Timoteo 3, 14, 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice, ¿no?, a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué somos nosotros como iglesia? Columna y baluarte de la verdad, de iglesia del Dios viviente. Estamos prácticamente mostrando a Jesús con nuestra vida, y somos la verdad, el baluarte de la verdad. Estamos en Cristo y Cristo es la verdad, entonces debe reflejarse a través de nosotros. En Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Estamos edificados no sobre Pedro, ¿no?, sobre Cristo. Sin embargo, ha habido muchos disturbios sobre esto, se ha creído que es de otra manera, pero lo que refleja es que estando en Cristo, el Hades no prevalecerá contra nosotros, amados, porque somos victoriosos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Vamos a ver un poco de la iglesia gloriosa, que es lo que hemos visto en la anterior lección, que refería a lo que era la iglesia gloriosa, uno de los puntos, ¿sí? En Colosenses 2, del verso 1 al 3 podemos ver, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, decía Pablo, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de reconocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nosotros como iglesia, si queremos actuar con sabiduría, la toma correcta de decisiones y el conocimiento de la verdad, que es Cristo, debemos de permanecer en Él, porque ahí están escondidos todos esos tesoros. Podemos ver en Efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La iglesia debe tener el espíritu de sabiduría y de revelación. No podemos hablar letra muerta. Necesitamos que el Señor nos enseñe, y eso es con su revelación del conocimiento de Él. ¿Qué quiere Él de nosotros y qué quiere enseñarnos? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de gloria de su herencia de los santos. Vamos a continuar leyendo, porque es muy importante estos versos, y para cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa es nuestra garantía, que Dios es perfecto en su grandeza, tiene fuerza y todo esto le ha dado una autoridad, pues Él ha resucitado de los muertos. Amén. Qué maravilloso. El versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esa es la cabeza que nosotros seguimos, porque Jesús está por encima de todo y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia. Quiero que leamos claramente esta parte. Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros como iglesia tenemos los privilegios más grandes del mundo, porque si somos uno con Jesús, hablando de la iglesia y Jesús es dueño de todo, nosotros somos dueños con Él. ¿Dónde se ha visto un matrimonio de que uno tenga una casa y el otro no? ¿No? Realmente es una unidad, por lo que nosotros en Cristo Jesús, como somos el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, lo tiene la iglesia. Todas las cosas les dio por cabeza a la iglesia. Qué maravilloso, es una promesa que debemos vivirlas diariamente. En 2 de Tesalonicenses 2, 7, 8 indica que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá como resplandor de su venida. ¿Sí? Eso tiene, las vestiduras de la iglesia tienen que ser blancas y sin mancha. Nosotros podemos respaldar eso en Mateo 22, que dice, y entró un rey. Esto es una historia, una parábola que hablaba de un rey que invitó a una fiesta, ¿no? En el que vino un hombre a la fiesta vestido de cualquier cosa, no era una vestimenta elegante, no vino vestido de gala. Entonces, ¿qué hizo? ¿Y cómo entró? Dijeron, ¿no? Entonces ellos dijeron, pucha, échenlo de acá, no está con las vestiduras adecuadas, no estaba con vestiduras viles. Eso también refleja lo que es Zacarías en estos versos, para que ustedes puedan leerlos. Lo tenemos en esta presentación. Entonces nosotros debemos de estar con la ropa adecuada. Nuestras vestimentas reflejan, ¿no?, las acciones puras de los santos. Y debemos de permanecer en Él, por lo que dice en Juan 2:28, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque ¿qué tal si Él viene y nosotros no estamos en Él? No hemos sido parte de la iglesia del Señor Jesucristo, y eso hace que nosotros seamos avergonzados. Por eso debemos de vestir adecuadamente, de boda, de gala, con todo lo que es la imagen de Jesucristo, el proceder de Jesucristo. Eso hace que la iglesia sea reflejo de Jesús. Si no fuera reflejo de Jesús, no estamos siendo sujetos a ella, ¿sí? Porque Jesús es la cabeza de la iglesia. No debemos olvidarnos eso, amados. Sé que hay harta información, un poco rápido, pero estoy para servirles en cualquier situación. Es un placer estar con ustedes siempre. Que Dios me los bendiga mucho y seamos siempre vestidos de su Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga hasta otra oportunidad, amados.